¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso sobre estructuras clínicas, psicoanálisis de estructuras clínicas. Voy a poner esto por aquí, esto es más allí. Y la clase de hoy, estamos estudiando la paranoia, ¿no? La clase de hoy, última clase del curso, se titula El mecanismo paranoico y la diferencia con la esquizofrenia. ¿Vale? Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Este curso es un curso organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Sí, psicoanálisis Grupo Cero es probablemente el psicoanálisis más eficaz. Bueno, entonces... el doctor Schreber, que habíamos visto el caso el último día de clase, ¿no? Habíamos visto cómo su delirio culmina en una fantasía optativa homosexual, y habíamos visto cómo en su época de salud el doctor Schreber no había manifestado para nada, no había tenido ningún signo de homosexualidad manifiesta, para nada, ¿no? Sino que todo comenzó con ese pensamiento de ¡ay, qué lindo! Debe ser una mujer en el momento del coito, ¿no? Esa fantasía. Bueno, entonces, si nos remontamos a las fases de evolución de la libido, esto nos conecta muy bien con la clase anterior, porque justo ha sido así, inconscientemente, ¿no? Vemos que hay un estado intermedio entre lo que sería el autoerotismo del niño, el autoerotismo donde se basa a sí mismo, donde el niño, una vez que quiere repetir la primera experiencia del placer, que es el chupeteo del pecho de la madre, ¿no? Y que entra la leche, ¿no? Ya hemos visto cómo la pulsión oral, o todas las pulsiones, nacen sobre una necesidad biológica, la necesidad de alimentarse. Y entonces el niño chupa la teta y sale la leche y eso calma su hambre y le produce la primera experiencia de placer, ¿vale? Pero claro, después vamos a ver que se diferencia, se separan lo que es la necesidad biológica alimenticia de lo que es el placer del chupeteo. Nace sobre una necesidad biológica, pero luego se separa. Así que el niño va a seguir chupeteando, aunque ya no sea para obtener comida, sino que obtiene otro placer, el placer de la boca, ¿vale? Y se mete el dedo en la boca, autoerotismo. Bueno, el dedo o el dedo del pie o lo que sea, ¿no? Pero con una parte de su propio cuerpo se basta para proporcionarse placer. Bueno, y entre esa primera fase del desarrollo libidinal, que sería el autoerotismo, hasta la fase de la genitalidad adulta, donde ya uno busca otra persona en el exterior, ¿no? En el mundo, que le satisfaga, generalmente alguien del sexo contrario o no. Bueno, pues en todo ese desarrollo libidinal hay una fase intermedia que es la del narcisismo, ¿no? Narcisismo. Es decir, el individuo en construcción, para pasar de la actividad autoerótica a llegar a un objeto amoroso, se va a tomar como objeto amoroso primero a sí mismo. ¿Vale? Toma su propio cuerpo como objeto amoroso antes de pasar a una tercera persona. Y es una fase indispensable de la del narcisismo. Es decir, todos hemos pasado por esa fase. Todo el mundo pasa, es una fase necesaria para pasar del autoerotismo al objeto amoroso, a una tercera persona, ¿vale? Y como residuo de esa primera fase va a quedar en nosotros un narcisismo que, como hemos dicho, es indispensable para la vida. Es decir, nos va a procurar cuidarnos, ¿no? De quemar, nos ponemos la mano en el fuego, nos quemamos, retiramos la mano, ¿vale? Es para la supervivencia personal cierta cuota de narcisismo. Cuando hay una regresión a la fase narcisista o cuando se pasa de cantidad de narcisismo, es problemático. Es decir, hay personas en las que este narcisismo perdura
como si se quedaran en esa fase de narcisismo, ¿no? O hubieran regresado a ella y perduran en el tiempo a lo largo de su vida. El quedarse uno detenido en esta fase narcisista le puede conducir a una elección homosexual de objeto, ¿no? O elección narcisista de objeto, que es elegirse a sí mismo en el otro. O sea, realmente te elijo, pero porque me recuerdas a mí, o porque te pareces a mí, ¿no? Me elijo a ti, a mí en ti. Es más bien, me elijo a mí en ti. Y esto es un momento también previo para llegar a la heterosexualidad. En la heterosexualidad ya elijo a otro diferente a mí. Elijo a otro por su diferencia. Acepto las diferencias. Acepto que hay ley de castración, ¿no? Que hay hombres y que hay mujeres. Eso es la heterosexualidad. Entonces, podríamos pensar que un homosexual manifiesto, es decir, un homosexual que en su vida sexual es homosexual, en su vida manifiesta, porque también hemos hablado de los homosexuales inconscientes, que su vida manifiesta es heterosexual y inconscientemente hay fantasías homosexuales, ¿no? Pero estamos hablando ahora de los homosexuales manifiestos. Podríamos pensar que no han logrado libertarse de esa condición que tiene que tener el objeto sexual de parecerse a uno, ¿vale? Es decir, por ejemplo, solamente se puede enamorar o se puede excitar con objetos amorosos que tengan los mismos genitales que él o que ella, ¿vale? Que esto también es una conducta muy influenciada por las primeras teorías sexuales infantiles, que si os acordáis, en Juanito, cuando veíamos al principio, que no había diferencia sexual, que hay un momento de la fase de la constitución psíquica donde niños y niñas tienen lo mismo. Lo que pasa es que uno es más grande y otro más chiquitito. Uno es castrado y otro, o sea, uno es masculino y el otro masculino castrado. No hay todavía hombre-mujer, ¿vale? Pero una vez que se alcanza, que llegamos a la elección heterosexual de objeto, las tendencias homosexuales no desaparecen, ni quedan en suspenso, ¿no? Sino que, ¿qué hacemos con las tendencias homosexuales? Las desviamos del fin sexual, las desviamos y las ponemos en otros fines sociales, ¿vale? Se unen con elementos de los instintos del yo y ahora juntos esas tendencias homosexuales con los instintos del yo se ponen a trabajar, pues constituyendo los instintos sociales, ¿no? Representarían la aportación del erotismo a la amistad, a la camaradería, a la sociabilidad y al amor general a la humanidad. Es decir, también hay erotismo en la amistad, lo que pasa es que está coartado en su fin sexual, ¿no? También hay erotismo en la camaradería, pero coartado en su fin sexual. Las personas que han quedado ligadas o fijadas en el estadio de narcisismo, precisamente esa fijación puede actuar como disposición a la enfermedad. ¿Por qué? Porque corren el peligro de que un aumento de la libido, cuando aumenta la libido y no encuentra salida hacia los objetos, ¿qué hace? Sexualiza los instintos sociales. Y entonces hace que esas sublimaciones que había logrado el sujeto en lo social se pierdan, se rompan, porque empieza a sexualizar, ¿no? Tiene una fantasía, como le pasó a Schreber, tiene una fantasía sexual, por ejemplo, con el médico, con su médico, ¿no? Una fantasía homosexual, es decir, con las personas con las que hasta ese momento tenía una relación de amistad o camaradería o de admiración. Como ha habido un aumento de la libido que no ha encontrado salida, resulta que se sexualizan esas relaciones, ¿no? Aparecen fantasías homosexuales y frente a eso, ahí se inicia la enfermedad, ¿no? En el caso de la paranoia, como habíamos visto. Pero en las neurosis narcisistas vamos a ver ahora también de qué manera puede suceder.
Entonces, también esto puede suceder cuando hay algo en la realidad que le impide al sujeto la satisfacción libidinal y entonces lo que hace es regresar a esas fases del desarrollo libidinal donde le era más fácil obtener esa satisfacción, ¿no? Por ejemplo, en el narcisismo. Por ejemplo, un hombre que se desilusiona en la relación con las mujeres, ¿no? O fracasa en las relaciones sociales con otros hombres. O se produce una intensificación general de la libido que lo que hace es romper los diques que la encauzaban hasta ese momento, ¿no? Todos estos casos le pueden hacer a ese sujeto regresar a la fase narcisista, donde él mismo se basta para satisfacer su libido. No necesita de las mujeres, no necesita de camaradas, no necesita de amigos, yo no necesito de nadie, yo solo me basto, ¿no? Regresa. Porque siempre necesitamos de los otros. Atención, solo no se puede nada, solo enfermarse. Se puede, no se puede. Bueno. Entonces, los paranoicos intentan defenderse de esa sexualización de sus tendencias sociales. Así que el punto débil en la paranoia lo tenemos que buscar en ese camino que hay desde el autoerotismo, el narcisismo y la homosexualidad. Ya lo hemos ido viendo en las clases anteriores, ¿no? Es ese camino entre autoerotismo, narcisismo y homosexualidad el punto débil del paranoico. Ahí es donde se va a ubicar la disposición a la paranoia. En la esquizofrenia, la disposición va a estar en el mismo lugar también, autoerotismo, narcisismo, homosexualidad. Pero va a haber algunas diferencias, ¿vale? Que vamos a ver después. En todas las formas de paranoia conocidas hasta ahora, lo que encontramos es una contradicción, en todas ellas. Una contradicción a una afirmación. Y además aquí se va a ver muy bien cómo los problemas psíquicos son cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Vamos a ver cómo el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y entonces las cuestiones inconscientes tienen que ver con frases, ¿vale? Cómo está estructurada una frase en el pensamiento. Por ejemplo, vemos aquí la paranoia en el hombre. La paranoia en el hombre es yo, un hombre, ¿no? Un hombre, le amo a él, otro hombre, ¿vale? Esto el paranoico no lo tolera, esa fantasía homosexual, ese deseo, esa representación. Entonces, ¿qué hace? Reprime, habíamos dicho. Vale. Y entonces aparece una contradicción. Contradice esa frase haciendo la siguiente transformación. En el delirio persecutorio dice, no le amo, le odio. Y ahora, esa percepción interior de le odio, lo que hace es proyectarla al exterior. Y dice, no le odio, él me odia. Me persigue. Y eso me da derecho a odiarle. ¿Veis la transformación? Los dos pasos de la transformación, ¿no? Yo le amo a un hombre. Eso no lo acepto y entonces es no le amo, le odio. Pero la percepción interior del odio lo que hago es proyectarla al exterior. Él me odia, él me persigue. Y entonces por eso yo le odio. Esta está entendida, ¿no? Vale. En la erotomanía, la contradicción elige otro punto en la erotomanía. Yo no le amo a él, ¿no? El deseo homosexual estaría, la fantasía homosexual está igual. Yo no le amo a él, amo a ella. Y por proyección lo que hace es, no yo le amo a ella, sino que ella me ama. Entonces queda así la frase final. Yo no le amo a él, la amo a ella porque ella me ama.
Eso sería la erotomanía, ¿no? Que es esa posición en la que uno cree que los otros le aman, que una mujer le ama. En los celos delirantes aparece otra contradicción. Por ejemplo, en el delirio celoso de los alcohólicos, ¿vale? Que está descrito así, además, delirio celoso de los alcohólicos. El alcohol suprime las inhibiciones y anula las sublimaciones. ¿Puedes repetir esa frase, por favor? Sí, el alcohol suprime las inhibiciones y anula las sublimaciones. Entonces, muchas veces los alcohólicos llegan al alcoholismo por decepciones, por desilusiones experimentadas con las mujeres. Estamos hablando del caso del hombre, ¿no? Que igual se puede aplicar al caso de la mujer, pero en el caso del hombre muchas veces llega a la barra de un bar, a una taberna, con los amigos, buscando un poco el calor, la afectividad que no tiene en su casa con su mujer o que otras mujeres no le han proporcionado, ¿no? Entonces, perdona, anula las inhibiciones y eso está claro. Y luego dice, anula las sublimaciones, has dicho. Sí. Entonces, claro, ¿qué hace el alcohólico con celos delirantes? Lo que se defiende contra esa carga libidinosa que él ha puesto en los hombres que le acompañan en el bar, en la taberna, ¿no? Que vienen a dar a llenar esa falta de afecto que no encuentra en casa, ¿no? Pero se defiende contra eso y dice, no soy yo quien ama al hombre, es ella quien le ama, ¿no? Son celos delirantes los del alcohólico, porque piensa que su mujer tiene relaciones con hombres, con los hombres, que es él el que tiene las relaciones con los hombres, ¿no? Incluso aunque su mujer le jure y le perjure que ella no le es infiel, él piensa delirantemente, desarrolla, estructura un delirio complejo pensando que su mujer mantiene relaciones sexuales con esos hombres, que son a los que él ama, pero que no quiere ver eso, ¿no? Va a acusar a su mujer de infidelidad con todos los hombres a los que él se encuentra inclinado a amar. Claro, dice, en este caso no hace falta la proyección, como en los casos anteriores. En los casos anteriores era una percepción interior que el tipo la proyectaba. Era, no lo odio, él me odia y me persigue, ¿no? No le amo, es ella la que me ama y viene detrás de mí. Pero aquí no hace falta proyección, ¿no? Porque si la mujer ama a otros hombres, ya es una circunstancia de la percepción exterior. Es ella la que los ama. Entonces, en este caso, ¿también tiene tendencias homosexuales? También, claro. Los celos delirantes siempre hay tendencias homosexuales. Celos delirantes, sí. En las mujeres también hay celos delirantes, por supuesto, no es que solo los hombres tengan celos delirantes. Y en las mujeres sería al revés. No soy yo quien la ama o quien las ama, es él quien las ama. Ella tampoco se reconoce una tendencia homosexual en ella, un deseo homosexual. Y entonces ve que su marido, que su novio, desea a todas las mujeres, a las que realmente es ella la que desea, ¿no? En el caso... Perdona, ¿el delirio celoso de los alcohólicos eran todos alcohólicos? Muchos. Muchos, ¿verdad? Pero no quiere decir que el que es alcohólico, no. No. Coincide la estructura con que es adicto al alcohol. Sí, tan frecuente es que se le ha dado un nombre explícitamente, delirio celoso de los alcohólicos, porque es muy frecuente en los alcohólicos. Vale. Sobre todo en estos alcohólicos que han llegado al alcohol pues como un medio social de encontrar en el bar ese cariño, ese apoyo, ese afecto que con las mujeres no encuentran. De todas formas, cuando se llega al alcoholismo es porque hay carencias de cualquier persona. Claro.
Entonces, en el caso de las mujeres se ve mucho la influencia de la época en que tuvo lugar la fijación, de la época narcisista, porque muchas veces la mujer tiene celos, siente celos de mujeres ancianas o de mujeres que digamos que ya que no están en una situación como para mantener una relación sentimental con su pareja, pero sin embargo ella siente celos de esas mujeres. Entonces dice, claro, ahí se ve mucho la influencia de la época donde quedó fijada ahí en el narcisismo, pues la influencia de la madre, de la cuidadora, de las hermanas, ¿no? En las cuales ella veía una competidora, veía competidoras. Lo vimos el otro día en el caso, ¿no?, de la chica que aparentemente era un caso contrario a la teoría psicoanalítica de la paranoia, porque no era una persona del mismo sexo la que le perseguía, sino que eran dos personas del sexo contrario. ¿Os acordáis? Que era la que había tenido 2 citas amorosas con un novio y que cuando sale de la casa se encuentra con 2 en la escalera y ve que tiene una cajita, y entonces ella ya ataca cabos y dice, el ruido de entonces de antes era que me han hecho unas fotografías, tal cual. Veíamos que ahí eran perseguidores del sexo contrario, pero como había habido un paso intermedio, que precisamente ella se había olvidado de contarle a Freud de la primera cita, que era que ella ya había tenido una primera cita amorosa con este hombre y que después de esa cita el hombre fue en la empresa a hablar con la jefa de sección, que era una mujer mayor, que para ella era como una madre, ¿no? Entonces, realmente ese había sido la principal figura sustituta de la madre, de la que ella había se había sentido perseguida. Los celos delirantes van a contradecir al sujeto siempre, ¿no? Porque es en vez de yo, o sea, el sujeto de la frase, en vez de yo la amo, es él quien la ama. O en vez de yo le amo, es ella quien le ama, ¿vale? Lo que queda contradecido es el sujeto de la frase. En el delirio persecutorio lo que contradice es el verbo, lo que queda contradecido es el verbo. Es decir, no es yo le amo, sino que él me odia. Ya no es amar, sino es odiar. La contradicción, ¿vale? En el otro era el sujeto de la frase, aquí es el verbo. En la erotomanía lo que se contradice es el complemento. Yo no le amo a él, la amo a ella. Advierto que ella me ama, ¿vale? Lo que cambia es el complemento. ¿Quién ama? O a quién se ama, mejor dicho. Y una cuarta modalidad de la contradicción es la repulsa de toda la frase. No amo en absoluto, no amo a nadie. Esa sería una cuarta modalidad. Y claro, en este caso, como tiene que poner su libido en algún lugar, pues si no ama en absoluto, no ama a nadie, ¿dónde pone su libido? En sí mismo. Solo me amo a mí mismo. Sería la frase resultante. Esta modalidad es la que produce el delirio de grandeza, en el que se da una supervaloración sexual al propio yo. El delirio de grandeza es infantil, es una regresión a esa fase narcisista, quedando sacrificada la evolución adulta, ¿no?, de la libido. Entonces, como habíamos visto en la paranoia, el principal mecanismo implicado va a ser la proyección. La proyección. Es decir, una percepción interna. Yo percibo que le amo. Un hombre percibe que ama a otro hombre. Percepción interna lo que hace es proyectarla al exterior. Ahora viene desde el exterior como si fuera una percepción externa. Eso es lo que se llama proyección. En el delirio persecutorio se transforma el afecto, como hemos dicho. Antes lo que era amor, además sentido intensamente, se convierte después en odio. Vimos cómo Schreber, el médico Flechsig, que tanto él pensaba que le perseguía, que le quería matar, que no, fue inicialmente intensamente amado por él.
Él le tenía un gran agradecimiento al médico que le había curado de la primera crisis, de la hipocondría. ¿Os acordáis? Pero después hizo esa transformación de amor en odio. Realmente la base es un rechazo de que la otra persona no tiene nada contigo, que tú tienes mucho amor hacia ellos, no te responden con ese mismo amor, entonces la base de todo está que te sientes rechazado, ¿no? Está el rechazo, pero de la fantasía, el rechazo de la tendencia homosexual. Aunque también habíamos visto cómo los paranoicos interpretan todo como una agresión porque realmente ellos quisieran ser amados, ¿no? Y como no son amados, lo interpretan como la indiferencia, la interpretan como agresión, porque ellos están todo el tiempo autoobservándose, observando a los demás e interpretando cualquier signo inconsciente a favor de su delirio. La proyección, como habíamos visto, es un mecanismo normal que funciona normalmente en el aparato psíquico, no solamente en la paranoia, ¿no? Que hay muchas veces que nosotros mismos tenemos una percepción interior, no aceptamos y buscamos en el exterior, como si fuera algo que viniera de fuera, ¿no? Pensamos en... ¿Seguro que has pensado? Si es que te lo he visto en la cara, has pensado tal. Y eres tú la que lo estás pensando. Claro, y lo piensa uno, ¿no? Digo, lo proyecta en el otro, lo Pero ve en el siempre, otro. siempre que lo proyectas es porque no lo quieres, Claro. tú lo rechazas, ¿no? Sí. Pero cuando lo estás proyectando, ¿eres consciente que lo estás proyectando? No, es un mecanismo inconsciente. Vale. ¿Nadie es capaz de darse cuenta? Vale. A no ser que te lo interpreten ya en el análisis. O si uno ya conoce los mecanismos, ¿no? Se da cuenta. Hombre, no es que no te das cuenta. Como ya conoces los mecanismos, sabes qué pasa y que a ti también te pasan estas cosas. Pero no que te des cuenta cuando te pasan. Pero si estás psicoanalizada, sí, ¿no? Si te estás psicoanalizando, el psicoanalista te puede decir, a ver si esos celos que usted tiene tan... no serán deseos. A veces al verbalizar, o sea, cuando proyectas en el otro, al verbalizarlo, es cuando tú te das cuenta a través de la palabra de... te auto-observas, ¿me entiendes lo que quiero decir? Claro, es que hay y a que veces ver... puedes darte cuenta y decir, uy, Claro, En es cierta que manera. la única manera es ponerlo en palabras para claro, poder saber de claro, eso. porque una proyección que la haces automáticamente, pero que no la verbalizas, pues pasa desapercibida, es inconsciente. La padeces, pero al la verbalizarla, sufres. como que te haces consciente de más cosas que... Claro. Te vas conociendo. al Claro, verbalizar. a 2 horas de momento dices, ahí va, ¿cómo he dicho y esto? ¿Cómo me va a salir a mí? Claro. Yo pienso que si estás psicoanalizada, creo yo, no lo sé, sí que te paras sin pensar, oye, si esto que yo estoy pensando esa persona que creo que piensa de mí, ¿no seré yo? Hola, estoy en la No. clase. Estoy en la clase en directo. ¿Quieres saludar? Un beso, chao. Vale, buen trabajo. ¿Cómo decías, Margarita? Sí, que creo que una persona, si está psicoanalizada o si está psicoanalizando, ya se va conociendo un poquito ella misma, cuando atribuye cosas a los demás, se puede parar a pensar. Yo pienso que sería lo lógico decir, bueno, a ver si soy yo la que estoy pensando eso de esa persona en vez de esa persona conmigo. Exacto, eso es lo que hace el psicoanálisis. Claro. Que uno... O sea, que uno ya se para a pensar, Se para a porque ese pensar. conocimiento le hace ir adquiriendo conciencia y aplicarse esos conocimientos. Claro, exactamente. Sí, pero hay personas que se auto-observan por naturaleza. Son Bueno, más bueno, pero- conscientes, no hasta el punto de autoanalizarse, Claro, pero sí pero darse cuenta de sus ciertas cosas. Cuidado con la autoobservación, que también puede ser una regresión a esta fase narcisista de la libido. Personas que están constantemente autoobservándose puede ser el hipocondríaco. Por ejemplo, constantemente tiene la libido puesta en el órgano, en su propio yo, en el cuerpo, está constantemente observándose si le sale una manchita, si le sale no sé qué, le sale no sé cuántos, ¿no? Más bien la autoobservación que da el psicoanálisis es poder hablar y que ahí hablando se va construyendo el sujeto, ¿no? Como el saber de sí mismo, el saber inconsciente, ¿no? Se da gracias también a la interpretación, claro, que te hace de espejo, realmente, es donde te ves en la interpretación. Es muy difícil sin otros, es muy difícil esto que decimos que no se puede, si nosotros tampoco psicoanalizarse. Sí, claro, es como el propio médico que no se puede autocurar. Es que Pero no se se puede. necesita de otros siempre. Claro.
Siempre para todo. Cualquier profesional siempre necesita de otro para poder autoayudarse. Para todo necesitamos Exacto. de En otro. todos los aspectos, todo cualquier profesional. Sí. Con respecto al otro mecanismo en juego en la paranoia, que era la represión, podemos hablar de tres fases de la represión. La primera fase sería, para que haya represión es necesario que haya habido fijación de la libido. Fijación a alguna fase del desarrollo previa a la genitalidad adulta, ¿no? Es decir, hay una parte de la libido que quedó fijada, no toda. Algo llegó a la adultez, obviamente, si no, no sería un sujeto humano, se constituyó como un sujeto humano. Pero algo quedó, algún componente libidinal fijado. Y entonces ahora hace como que esa es una fuerza, un imán que tira al sujeto de nuevo, a su libido, para que regrese a esa fase. ¿Vale? Esa sería la primera, la de fijación. Después va a haber una fase que es la de represión propiamente dicha, que tiene su punto de partida en los sistemas sensores del aparato psíquico. Es decir, no acepto esto, no lo tolero, no me gusta, no quiero saber nada de ello y reprimo. Reprimo, que significa lo alejo de la conciencia. No que desaparezca, sino que lo alejo de mi conciencia. Entonces se hace inconsciente. Y desde lo inconsciente sigue ramificándose y sigue trabajando. Pero en ese caso no está fijado, no está fijado. En el caso de la represión no está fijado a unas etapas anteriores. Es como el segundo paso de la represión. El primero es que tiene que haber fijación. ¿Vale? El segundo es que el yo tiene que decir, no, de esto no quiero saber nada, lo reprimo. De esto que tiene que ver con... Porque son cosas distintas. Por una parte está lo libidinal, que es lo que ha quedado fijado a una fase, es decir, el eros, los deseos sexuales infantiles. Y por otra parte está el yo, que es el que ejerce la censura, y es el que dice, no quiero saber nada de eso. ¿Vale? Son las dos cosas. Que no deja pasar el pensamiento inconsciente a la consciencia. Claro. Que a veces puede pasar a través de lapsus o chistes o... Claro, lo que pasa es como ya es un acuerdo, transacción. Lapsus es como... No pasa exactamente la idea, pero el lapsus te descubre de que hay una idea debajo. Claro. Pasa la frontera. Exacto. Es decir, siempre hay esa contradicción, ¿no? Y la tercera, bueno, en este caso vamos a ver cómo las dos, o sea, tanto en la primera, la fijación, que decíamos que es como un imán que tira del sujeto para que vuelva de nuevo a esa fase del desarrollo libidinal donde le es fácil satisfacer la libido, ¿no? Es un imán. Y aquí la censura del yo o la represión propiamente dicha es al contrario, es una fuerza que empuja, no, aquí no entres, no, de esto no quiero saber nada. Y ambas contribuyen a que haya regresión, ¿no? Las dos fuerzas tiran para el mismo sitio, para que el sujeto regrese a una fase previa de la evolución. ¿Y la tercera cuál es? Y la tercera es el fracaso de la represión. Fracaso de la represión, es decir, que una vez que la represión se ha llevado a cabo, hay que mantenerla. No es que sea solamente una vez que se reprima y ya está. Ahora requiere una gran cantidad de energía psíquica en mantener eso reprimido. Esa idea, esa fantasía, que desde lo inconsciente sigue trabajando y sigue haciendo sus tentativas de expresarse. Entonces lo que se produce son lo que se llama el retorno de lo reprimido. Vuelve lo reprimido. Vuelve una y otra vez. Y es lo que produce los síntomas. El retorno de lo reprimido.
La fantasía del fin del mundo, paranoica, como le pasaba a Schreber, que vimos el otro día, ¿no? Que le iba a ser el salvador del mundo, iba a crear Schreberitos, eran los hijos de él con Dios, ¿recordáis, no? Bueno, entonces, ¿cómo se explica la fantasía del fin del mundo? Se explica precisamente cuando el paranoico, el psicótico, estas neurosis narcisistas, retiran del mundo la libido, ¿no? ¿Hemos visto en la clase anterior? Sí, yo la escuché ayer. Retiran del mundo la libido objetal, la libido que estaba puesta en los objetos, vuelve de nuevo al yo. ¿Vale? Entonces el mundo exterior, pues realmente es que le es indiferente, le es ajeno, porque toda su libido está en el yo. Entonces, realmente la fantasía del fin del mundo es una proyección de la catástrofe interior que se está produciendo en el sujeto. Su mundo subjetivo se ha hundido. Desde que él ha retirado la libido del mundo real, de los objetos exteriores, su mundo subjetivo se está destruyendo. Y eso es lo que proyecta en el exterior, en la fantasía del fin del mundo. Por ejemplo, en Fausto hay un pasaje que dice: después de la maldición con la que Fausto se desliga del mundo, el coro de espíritus canta: ¡ay, con ímpetu poderoso has destruido el mundo bello! Un semidios lo ha derribado. Tú, el más grande de los hijos de la tierra, constrúyelo de nuevo, más esplendoroso en tu corazón, ¿no? Y es que verdaderamente eso es lo que intenta hacer el paranoico, como hemos visto en la clase anterior. Es que el paranoico con el delirio es un intento de restituir de nuevo el mundo, de volver a poner su libido en el mundo. Es decir, ya el delirio paranoico es un intento de curación. ¿Vale? El delirio en el cual vemos el producto de la enfermedad es en realidad la tentativa de curación, la reconstrucción. Así que atentos todos los psiquiatras, todos los psicólogos del mundo, cómo deben de escuchar el delirio de un paranoico o de un esquizofrénico, de un psicótico, como un intento de curación. Está intentando volver a poner su libido, su energía sexual, su energía vital, está intentando ponerla de nuevo en el mundo. Sí, pero no de la forma correcta, claro. No puede, claro, no puede, tiene una imposibilidad, necesita un tratamiento para poder hacerlo de una manera saludable. Bueno, entonces, en la paranoia va a haber, entonces, como disposición a la enfermedad, hay una fijación en la fase narcisista. Es a donde regresa el paranoico, a la fase narcisista, donde la libido es acumulada en el yo y lo engrandece. Por eso las manías de grandeza del paranoico. En delirio persecutorio también, él es importante, como lo persiguen, él es importante. O sea, regresa a la fase narcisística igual que el esquizofrénico. No, vamos a ver ahora el esquizofrénico, que no es a la fase narcisística donde regresa. ¿Qué pasa en la esquizofrenia? Diferencia entre la paranoia y la esquizofrenia. Aunque aparezcan muchas veces combinadas, como vimos en el caso de Schreber, que de hecho Freud dice que habría que llamarlo bueno, le llama directamente, ¿cómo le voy a decir? Demencia paranoide lo llama él, porque junta esquizofrenia con paranoia, demencia precoz más paranoia. Sí, le daba un nombre específico, ¿verdad? Esquizofrénico, mezclaba las palabras. Sí, como una efrenia. Sí. También. Ah, pues efrenia, ¿no?
Parafrenia, porque era paranoia y befrenia, o esquizofrenia. Bueno, pues entonces dice, es muy común que aparezcan combinadas, pero son dos estructuras independientes. ¿Vale? La diferencia está en el mecanismo del retorno, de dónde se regresa, ¿no? Dónde está fijada la disposición, la libido, dónde quedó fijada la libido y a dónde se regresa. En el mecanismo de regreso, has dicho. Sí, en la fijación, en la fase de la libido donde está fijada la libido es diferente y también porque regresa a esa fase, no es a la del narcisismo, No. sino a la de autoerotismo, a una fase todavía previa a la del narcisismo. Más atrás todavía. Sí, a la primera de todas. Hay una desestructuración total. En la esquizofrenia, la libido que se ha quitado al objeto no busca ningún objeto nuevo, sino que se concentra en el yo, reconstituyéndose un primer estadio carente de objeto, el de el autoerotismo. Entonces, hay retracción de la libido del mundo exterior. Las alucinaciones van a ser el resultado del conflicto entre la represión y el intento de curación, el intento de volver a libidinizar los objetos del mundo. Aparecen delirios, aparecen estereotipias motoras, donde se observan fácilmente con la observación psicoanalítica que han quedado restos de las antiguas cargas de objeto del pasado, de esas primeras fases de evolución narcisista. Entonces, la diferencia uno es que la tentativa de curación no se sirve de la proyección, como en la paranoia, sino del mecanismo alucinatorio, en la esquizofrenia. El mecanismo alucinatorio es propiamente histérico. Y la esquizofrenia no se sirve del mecanismo de proyección, como hemos visto en la paranoia, sino del mecanismo de alucinación. Alucina. Y la diferencia 2 es que en ese camino de la regresión no solamente llega al estadio narcisista, sino que llega al autoerotismo infantil, al abandono total del amor objetivado, abandono total del amor a cualquier objeto. ¿Se entiende? Para entender esta clase está bien ver la que hemos hecho de 11 a 12, que hemos trabajado precisamente esta cuestión de la libido y del narcisismo, ¿no? Porque se retira la libido de los objetos del mundo y vuelve al yo, pero en el yo, la libido flotante, cierta cantidad de libido o a partir de cierta cantidad enferma al sujeto, se estanca, se pudre y hace enfermedad, ¿no? Entonces, el delirio, en el caso de la paranoia, o la alucinación, en el caso de la esquizofrenia, ya son un intento de poner esa libido que ha quedado estancada en el yo, de ponerla de nuevo en el mundo, de rodear a los objetos con su energía sexual, con su libido. Pero alucinación y delirio. Pero fracasa porque no llega al objeto real, sino que llega a las imágenes de los objetos, a las representaciones verbales de los objetos. Alucinación y delirio no es lo mismo. No. En la alucinación ahí viene del exterior, lo ve o lo oye, o lo huele, ¿no? Como en la histeria. Pero cuando lo ve, cree que lo ve de verdad. Claro, lo ve, viene de la imagen interior, ¿no? Viene del exterior. Pero escucha voces. ¿Y ¿Eso es la paranoia o la esquizofrenia? La esquizofrenia, la alucinación. Eso hemos dicho que es alucinación. ¿Y el delirio qué es? El delirio es la fantasía estructurada, la historia que... El pensamiento. Pensamiento, claro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, los fenómenos paranoicos y esquizofrénicos se pueden combinar.
aparecen frecuentemente combinados. Por ejemplo, en el de Schreber lo podríamos llamar esquizofrenia paranoica, ¿no? O parafrenia, por las alucinaciones y fantasías, ¿no? Que ahí lo podríamos calificar de esquizofrenia, ¿no? Por las alucinaciones, y por el mecanismo de proyección lo podemos calificar de paranoia, por el delirio, ¿no? Cuando Schreber, por ejemplo, habla de los rayos de Dios, que si acordáis, leímos el otro día algunos pasajes, pero él habla de los rayos de Dios, dice que son un producto en el que se condensan los rayos solares, las fibras nerviosas y los espermatozoos, ¿no? Que son las, claro, dice ahí, dice Freud, esos son las cargas de libido objetivamente representadas y proyectadas al exterior. Él lo ve como los rayos del sol. Pero realmente era como la fantasía del fin del mundo, ¿no? Que dice, la persona, el que tiene la fantasía del fin del mundo es que percibe de alguna manera, es como si tuviera percepciones endopsíquicas de lo que está pasando en su sistema psíquico, ¿no? Realmente ha quitado su libido del mundo y su sistema subjetivo se está destruyendo, se está cayendo. Y eso es lo que percibe en el exterior. El mundo se termina. ¿Lo percibe como una amenaza? Claro, como desde el exterior, lo proyecta al exterior, ¿no? En la fantasía del fin del mundo. Lo que está pasando en su propio mundo psíquico, ¿no? Pues en Schreber pasa algo parecido, ¿no? Dice, parece casi percepciones endopsíquicas de los procesos que se dan en la paranoia, cuando dice, él decía, el mundo ha de terminar porque su yo acapara todos los rayos del sol, decía. Estaba preocupado, tenía una preocupación angustiosa durante el proceso reconstructivo, de que Dios pudiera desligarse de él y le retirara todos sus rayos. ¿No? Pero realmente era lo que él había hecho, él había retirado toda su libido del mundo, ¿no? Y se había retraído a la fase narcisista o más allá, o a la de goce autoerótico infantil. Lo proyectan Dios, que es quien dice que ha retirado los rayos, le ha retirado los rayos a él. Claro, y además Dios porque viene a ser un subrogado del Padre, porque también está la cuestión con el Padre, con el nombre del Padre en la psicosis, ¿no? La metáfora paterna, que es la que viene a traer pues toda la diferencia sexual, la sexualidad adulta, la procreación, la mortalidad. Ahí es donde se desenganchan, ¿no? Preguntas. Se ha pasado volando, ¿eh? Es impresionante, sí. Se pasa volando la clase y el curso, ¿no? Pero oye, es especial. Es que no veo muy clara la diferencia entre alucinación y delirio. Sí, muy claro tampoco lo veo. Mira, en la alucinación visual tú lo ves. Y lo oyes, claro. ¿Ves? Sí. No sé. Claro, ves que Ves viene... gente, escuchas voces. Exactamente. Voces que vienen del exterior, cuando real son voces interiores, pero vienen del exterior, las percibes como viniendo del exterior. Sí. O visiones, lo ves, lo percibes como exterior. Eso en la paranoia. En el delirio es un pensamiento estructurado. Tú crees que tu marido te está engañando con no sé cuántas mujeres y que además eres el más reír de la empresa y que no sé qué y que no sé cuántos. Y luego todos los signos inconscientes que tú percibes de la realidad lo interpretas a favor de tu delirio. Pero no es que lo veas. Ya. En la alucinación sí, allá hay una percepción. Claro, en el delirio te puedes inventar, uy, tengo una idea, me voy a hacer súper rico con esta idea, contárselo a todo el mundo, esa idea no es nada. Pero el delirio de grandeza que se dice, una idea, me voy a forrar, o como tengo secretos de la NASA, eso sería un delirio. Eso es un delirio. Sin embargo, cuando es alucinación lo ves, como ves fantasmas, bueno, que se llaman fantasmas, ves gente, Claro. oyes voces. Claro. O es propiamente histérico. ¿Te acuerdas del curso de la histeria cuando Emi era la que olía a harina quemada? Sí. Era una alucinación olfativa. El mecanismo de la alucinación es histérico. Aquí Manuel dice, delirio eres tú.
El otro día también me dijo una persona, es delirante ver bailar a Virginia Baldomino. Ah, sí. Buenos días, teacher, súper presentable como siempre. Flavio Ruiz. Ay, Dios mío, qué amorosos están hoy los... Claro. Claro, si es que terminamos hoy ya el curso, todo tiene un final, todo termina, pero bueno, tenemos 4 minutos todavía para preguntas. ¿Os acordáis que estudiamos la fobia también allí al principio del curso? A mí Juanito me encantó. Qué lindo, Juanito, ¿cuánto nos Sí, me ha enseñó? aportado mucho. Porque al ver las distintas fases, vas viendo los periodos por los que va pasando, vas viendo un poco la coherencia. Y todos los casos eran alumnos, o sea, por ejemplo, el caso de Juanito, su padre era alumno de Freud. Quiero decir, todos los alumnos de Freud, los hijos eran psicoanalizados, en muchos casos vienen de ahí. No lo sé, no sé. Muchos casos de Freud no, eran pacientes. Juanito es el único que yo sepa que es el hijo de uno de sus discípulos, un niño, ¿no? Pero bueno, trae muchos casos diferentes. A veces incluso también son amistades que no están en análisis, pero conversando con ellos ha visto en la conversación un ejemplo para ejemplificar algo de lo que está Hay explicando. muchísimos casos, ¿no? Muchísimos. Cuando veamos psicopatología de la vida cotidiana o la interpretación de los sueños, vamos a ver todo. ¿Cuántos casos tiene aproximadamente? No sé, infinito, mucho. Freud se iba de vacaciones a no sé dónde y le pedían análisis allá por donde iba. Todos lados, claro, también ya es muy conocido, todo el mundo había oído hablar de las teorías de Sigmund Freud, sobre todo ya pues a partir de 1915, 16. Aunque muy tempranamente también con los casos de histeria Sí, le pasaba. muchos casos de histeria. Que le pasaba que iba a determinados lugares y le pedían tratamiento. Los casos de histeria son muy interesantes también. Sí. Hay unos casos muy bonitos. Tienes el curso, tú no estuviste, ¿no? Está en YouTube también, el de la histeria. Así que está muy bien ese curso, Sí. muy chulo. Mendizábal, Óscar, buenos días Virginia. Hola Mendizábal, ¿qué tal? Y Manuel que dice, Freud era buen tipo. Sí, claro, lo que nos ha legado para todo el trabajo que hizo, que nosotros ya lo tenemos ganado, hay que conquistarlo, ¿no? Cada uno lo tiene que estudiar para conquistar todo ese trabajo que él hizo, pero ya nos lo dejó ahí. Para entender la mente humana y para entendernos a nosotros mismos, que es fundamental. Qué fundamental es eso para entendernos a nosotros. La mismos. relación de uno con uno mismo es fundamental para tener éxito, para tolerar el éxito, para las relaciones amorosas, para las relaciones sociales, profesionales, para todo. Para las relaciones con el propio cuerpo. Porque el sujeto es al mismo tiempo psíquico y social. No podemos separar, como hace la psicología, ¿no? Que separa la psicología social de la psicología individual. No, es que no se puede separar. Es que es al mismo tiempo psíquico y social. Y de hecho, hasta que no es social, como vemos, hasta que no alcanza en su evolución libidinal al otro en el mundo, no es propiamente un sujeto psíquico. Se ha enfermado, un enfermo, pero hasta que no es social no es psíquico tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer asistir. Damos por finalizado el curso. Recordaros que a partir de septiembre volvemos con más cursos, con más actividades, que esto no para, que la máquina del psicoanálisis no para nunca, que el inconsciente no para nunca, así que seguimos. Y para los que vengáis el sábado al curso intensivo de gestión emocional, nos vemos en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0, calle Princesa 13, o también se puede hacer online, ¿vale? Recomendable para todos. Un aprendizaje que lo vais a aplicar desde el minuto 1 a vuestra vida. ¿Se hará más veces ese curso o bueno, no se sabe? Es una oportunidad, la verdad, única, no sé cuándo se va a repetir, y menos a estos precios, pero
Yo os lo recomiendo a todos porque no sé si cuándo se va a repetir ni cómo se ha producido así. Y no lo sé. Bueno, chan chan. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, esperamos que estamos esperando a que nos diga cuándo. Sí, yo os envío un mensaje y a todos vosotros estad atentos a Facebook que iré publicando Sí, finales de agosto, Ah, en principios de Facebook. septiembre. Bueno, pues entonces te busco en Facebook para tenerte, porque es que no me suelo meter yo. Bueno, pero os envío a vosotros que tengo vuestra sí, dirección, claro, os envío sí, mensajes. claro. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso, venga. ¡Feliz verano! Nos vemos el sábado, ¿no? Sí, el sábado nos vemos. Hasta el sábado.